Bueno, antes que nada, Benjamín, gracias por sentarte con nosotros hoy y por recibirnos en tu casa. Estamos muy agradecidos. Hay mucho de qué hablar. Hace 8 años que escribiste esas palabras. Ha pasado mucho tiempo. ¿Qué ha cambiado? Bueno, en primer lugar, gracias por venir aquí a Georgia y traer el equipo para instalarse en casa. Realmente les agradezco invitarme a tener esta conversación en un momento que siento que es realmente importante. Siento que la Iglesia, el cuerpo de Cristo, América en general, está lidiando mucho con el tema de la raza, el racismo y la etnia. ¿Qué ha cambiado? Bueno, gracias por mencionarlo. El hecho de que haya pasado tanto tiempo significa que somos más viejos. Así que mucho tiempo ha pasado. ¿Qué ha cambiado? Yo diría que desde que escribí esas palabras, literalmente sentado en un estacionamiento en Target, en Metairie, Luisiana, escribí esas palabras después del caso Ferguson. He aprendido más sobre ese tema. Y me refiero a que hay mucho que hablar cuando se trata de raza en este país. Está el contexto histórico, está la parte legal, la gran cantidad de leyes que ha utilizado nuestro gobierno para discriminar, sancionar, matar, mutilar a las personas en este país. Tanto que ni siquiera lo aprendemos en la escuela, tanto que yo ni siquiera tenía idea, así que desde ese momento mi lectura ha aumentado y el entender por qué estamos aquí. Siempre quiero saber qué nos ha traído hasta este punto. Mis conversaciones han cambiado. Desde que escribí ese libro he tenido la oportunidad de hablar con miles de personas de diferentes orígenes sobre cómo han vivido este tema de la raza en este país. Gente que dice que no existe en lo absoluto, que todo es igual, gente que lo ve del lado opuesto, gente que se llaman a sí mismos religiosos o personas de fe y luego algunas personas que no tienen fe en absoluto. Creo que las conversaciones han cambiado y me han abierto mucho las puertas para poder ver realmente que la gente realmente experimenta esto de una manera diferente. La gente realmente tiene puntos de vista fundamentalmente diferentes que son muy ciertos para sí mismos. Pero lo principal que he mantenido igual es que al final de esa publicación escribí que el Evangelio es la esperanza. El Evangelio es nuestra esperanza. Y el Evangelio es nuestra esperanza no solo para este problema, sino para cualquier otro problema. El Evangelio es lo que cambia todo para el creyente. Y mientras estamos aquí durante este corto tiempo de la historia humana, nuestra esperanza de vida es solo de 60, 80, 90 años tal vez o menos que eso. Solo sabrán cuántos años vivirán cuando mueran. Así que si tienen 20 años y solo vivirán 21, ya están viejos, ya es hora. Solo estamos aquí por poco tiempo. Pero el Evangelio dura para siempre. El Evangelio es lo que nos da esperanza porque sabemos cómo termina la historia. Lo que no ha cambiado para mí es el hecho de que en este mundo tenemos muchas pruebas y tribulaciones. Las cosas no siempre van a estar bien. Siempre va a haber pecado en el mundo. Siempre va a haber un opresor y un oprimido. Todo eso va a pasar a lo largo de la historia humana. Debemos luchar contra esas cosas. Tenemos el mandato de promulgar justicia cuando vemos injusticia. Ese es un mandato bíblico para nosotros. Pero lo que no ha cambiado es el hecho de que nuestra esperanza está finalmente en el Evangelio, en la palabra de Dios, en el poder de Jesucristo. Eso es bueno, ¿sabes? Mientras leía tu libro, hay un tema prevaleciente y es un tema de humildad, humanidad y esperanza. Y creo que hay una humildad en la forma en que abordas este tema, no como alguien que dice tener todas las respuestas, sino como alguien que ama a Dios de verdad, ama a las personas y se preocupa profundamente en ayudar a las personas a ver el espíritu y el orden de Dios para la humanidad y para todos. Y luego, por supuesto, como acabas de decir, hay esperanza. Y nos gusta decir en nuestra iglesia que la esperanza tiene un nombre. Su nombre es Jesús. Todos necesitan a Jesús. Para aquellos que no están tan familiarizados con tu historia, ¿por qué no rápidamente retrocedemos un poco? ¿Cómo fue crecer para ti? ¿Qué tipo de familia naciste? ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia, pastor, tuve una buena infancia. Tuve una infancia muy estricta. Mi padre era un pastor, así que para cualquier hijo de pastores por ahí, siento su lucha de seguro.
Pero mi padre y mi madre amaban al Señor. Desde una edad temprana vi que amaban al Señor y amaban a las personas. Ellos eran siervos, eran sabios, las personas venían a ellos con sus problemas. Siempre vi que mis padres eran estimados de esa manera por la gente en la comunidad o en las congregaciones. Ya sabes, nos enseñaron a preocuparnos por otras personas. Eso es algo que aprendí de ellos. Nací en Norfolk, Virginia. También viví en Carolina del Sur. Parte de mi infancia, creo que en lo que respecta a este problema, fue el hecho de que crecí predominantemente en vecindarios morenos. No puedo recordar ningún vecino blanco mientras crecía. Vecindarios predominantemente de morenos. A la iglesia íbamos a iglesias de morenos, pero también mi padre era pastor, así que viajábamos e íbamos a la iglesia china donde él predicaba o íbamos a una iglesia evangélica predominantemente blanca donde él predicaba. Mi educación fue una especie de mezcla entre escuelas públicas y privadas y escuelas cristianas. Algunas escuelas eran en su mayoría predominantemente blancas, aunque algunas no lo eran como otras de mis escuelas. Así que siento que tuve esta educación de poder o tener que hacer lo que muchos morenos tienen que hacer de todos modos, que es navegar en un mundo blanco. Una cosa de la que te das cuenta de mucha gente morena es que tenemos que aprender a maniobrar en una cultura mayoritaria, de una manera que la cultura mayoritaria no tenga que maniobrar en nuestros espacios. Y creo que para mí, al crecer, vi eso en la vida de mis padres, pero también en mi vida. Soy el mayor de 6 hijos, así que como hijo mayor siempre sientes la presión y la carga de ser el ejemplo y cuidar a tus hermanos menores. Pero también a mi padre le encantaba la historia. Así que puedo recordar que era joven y iba a los campamentos de atletas cristianos donde él hablaba, pero también me gustaban las historias en los campos de batallas de Gettysburg. Y ya saben, al vivir en Virginia, él hablaba sobre lo que sucedió en Jamestown y todo ese tipo de hechos históricos que pertenecen a los americanos morenos. Y la historia de la raza en América se volvió real para mí porque eran reales para él, y entonces abracé muchas de esas cosas. ¿Cuándo te diste cuenta por primera vez del racismo o cuál es tu primer recuerdo de racismo en lo personal? Racismo personal, bueno, pienso que muchas veces confundimos experiencias personales con racismos, y eso es muy importante. Nuestras experiencias de sentirnos discriminados o sentirnos menos que son realmente importantes, porque nos enseñan a cómo vemos lo que es el racismo. Pero cuando miramos hacia atrás, muchas de esas experiencias personales me han sucedido. Por ejemplo, recuerdo haber viajado con mi padre, éramos jóvenes. Él iba a hablar en algún lugar de un campamento, creo que en Indiana, en algún lugar donde sea, y nos detuvimos en una estación de descanso, en una estación de servicio. Y recuerdo que él estaba esperando su cambio y la señora lo miró y puso el cambio en el mostrador y apartó su mano. Y realmente no me di cuenta de lo que estaba pasando y dije, oh, está bien, entiendo. Vi su rostro y supe lo que estaba pasando. Recuerdo ser un niño en la escuela y conté esta historia en el libro, cuando hablo de que creo que estaba en 4º grado y todos estaban enamorados de esta chica. Ya saben, una chica blanca que estaba en la clase era linda, era muy linda. Pero todos estaban enamorados de ella. Y yo era un chico bastante popular en la escuela. Andaba con los chicos populares, yo diría. Y recuerdo a uno de mis amigos diciéndome, un chico blanco, me dijo, ¿sabes? ¿Le gustarías si fueras blanco? Y eso me informó a mí en ese momento. Está bien, mientras todos somos amigos y todos nos llevamos bien, todos somos geniales, hay una diferencia aquí que significa algo, pero incluso cuando miro hacia atrás, y ahora que tengo hijos, puedo ver cómo la raza influye tanto en nuestra psiquis de niños cuando vemos televisión, cuando no vemos representación, cuando vemos todas las muñecas, que son las muñecas bonitas, son muñecas blancas y no hay muñecas morenas. Cuando vemos en las noticias que la mayoría de las cosas negativas están orientadas hacia los morenos o afroamericanos en lugar de nuestros oponentes blancos. Hay una inundación sutil
que afecta a los niños y ha sido probado por tantos estudios de que niños agarran a la muñeca buena o a la muñeca mala, o la muñeca que es fea o la que es mala y la que es buena. Me refiero a que todas estas cosas se establecieron en los niños sin que nosotros lo sepamos, pero a veces es parte de la cultura. Y yo tuve esas experiencias individuales, pero también cuando miro hacia atrás y pienso que todos nosotros, a medida que crecíamos, nuestra atmósfera y la cultura nos informaban de muchas maneras sutiles que hay diferencias y diferentes valores en diferentes personas. Una de las cosas que escribiste en tu libro, y tuve que parar y leerlo otra vez y otra vez después de eso, dijiste, esquivé la esclavitud por solo 5 generaciones. Lo leí varias veces. También dijiste, hay un sentir en los americanos blancos de que todo es igual ahora. Recién explicaste algo de eso. Pero los americanos morenos sienten en sus huesos que todavía hay un residuo de neoesclavitud que es una gran parte de la vida. Y dijiste, estoy enojado, porque los blancos no lo entienden. También dijiste, los morenos tampoco lo entienden. Así que, ¿a qué te refieres con eso en general? ¿Sigues todavía enojado? ¿Tan enojado como lo estabas hace 8 años cuando escribiste estas palabras por primera vez? ¿Sabe qué, pastor? Hay veces que me enojo y no siempre tengo la razón en enojarme. Ya sabes, desde que escribí esas palabras, todos sabemos lo que sucedió en el 2020, sabemos sobre el asesinato de George Floyd, sabemos sobre el video más reciente que salió sobre el oficial de policía que arrestó a un niño moreno y no a un blanco. Quiero decir, hay tantos casos que cada vez que nos damos vuelta parece que hay algo que es una especie de shock para nuestro sistema y me enoja. Lo que quise decir con eso de estar enojado, en muchas conversaciones que he tenido con hermanos y hermanas blancas en Cristo, personas que son muy buenos amigos míos, ellos simplemente no lo ven. Y de lo que tuve que darme cuenta es que a veces las personas son intencionales sobre sus puntos de vista raciales, sobre la jerarquía y la supremacía blanca. A veces la gente simplemente es ignorante y vemos esa palabra ignorante como negativa, pero ignorante significa que no lo sé. Y en parte no tenían que saberlo. Tuve una conversación con un gran amigo mío, uno de mis mejores amigos. Lo llamé y él me dijo, hombre, yo solo no sabía. No significaba nada para mí, o para mi papá, o mi mamá, o mis abuelos. Cuando yo me sentaba con ellos, simplemente no significó nada para mí. Así que simplemente yo no sabía, pero él estaba abierto a entenderlo. Y creo que ahí es donde mi ira se convierte en, está bien, déjame ver esto. Y déjame hacer lo que pueda hacer para abrir tus ojos porque estás dispuesto. Cuando hablo de eso me enoja, ¿sabes? Cuando los blancos dicen, ¿sabes? Estamos en el 2022, todo es igual. Y luego me doy vuelta y miro el paisaje y digo, ¿cómo es todo igual? Hay una brecha de riqueza de 10-1. ¿Creen que eso es pereza de los morenos? ¿O creen que es por leyes que han sido sistemáticamente instituidas que han cortado sus piernas? Y luego miro y digo, como gente morena, siempre debemos controlar lo que podemos controlar. Realmente creo en la responsabilidad personal, pero también creo que los sistemas le quitan a la gente la oportunidad de ser personalmente responsables. Creo que ambos están allí y siento que tenemos que ser responsables de eso. Tenemos que darle crédito a eso. Que si puedo decir, miren, esta es la forma en que se juega el juego, tomen decisiones. Como cualquiera, blanco o moreno, no importa. Tomen decisiones que sean beneficiosas para su futuro y para su familia. Al mismo tiempo decir, esto y esto, en este sistema legal criminal, en este departamento, en estas hipotecas, en riqueza, en economía, cuando, ya saben, tiran las solicitudes porque tienen un nombre que suena de moreno. Todo está documentado, que es parte de un problema que debe solucionarse. También estoy enojado y también me enoja porque hay muchas cosas que no sabemos y me enoja cuando veo tantas personas en la comunidad morena que se sienten inferiores y no saben por qué.
La belleza del Evangelio, pastor, es que el Evangelio pone a todos en igualdad de condiciones. El Evangelio dice, pueden ser ricos en esta tierra, pero espiritualmente son pobres. Pueden ser pobres y oprimidos en esta tierra, pero espiritualmente van a ser los primeros. El Evangelio pone a todos en igualdad de condiciones y me enoja cuando veo a una comunidad sentirse inferior debido a cómo han sido tratados sistemáticamente durante tanto tiempo y otra comunidad en gran parte, incluso inconscientemente o conscientemente, sintiéndose superiores debido a cómo son tratados. Eso todavía me enoja. Sí, tú y yo estuvimos hablando hace un rato sobre la historia y dijiste, sabes, la historia no es solo lo que pasó hace 400 años o hace 4000 años. La historia es hace 5 minutos cuando entramos por estas puertas. Estaba caminando con uno de nuestros pastores afroamericanos del personal. Estábamos dirigiendo nuestra iglesia en una caminata de oración. Fue durante el pico de la agitación racial en el 2020 y estábamos caminando en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas afroamericanos. Caminábamos por el corazón de nuestra ciudad y mientras estábamos al frente y simplemente compartiendo ese momento juntos, él comenzó a hablar sobre su padre y cómo su padre había crecido teniendo que beber de una fuente de agua diferente a la de los blancos. Y yo tuve que parar y preguntarle, ¿quisiste decir tu abuelo? Porque me voló la cabeza pensar tu padre. No estamos hablando, saben, de desigualdad generacional o heridas generacionales, ira o heridas generacionales que se han transmitido años tras años y tras años. Esta es la casa en la que creciste. Este es tu padre. Y yo recuerdo pensar para mí mismo, ¿cómo no van a haber problemas de enojo en tantos hogares afroamericanos cuando esto no es algo que estén leyendo en un libro de historia? Este es su hogar. En esto han crecido tantos afroamericanos y sin embargo, lo que más me frustra es que antes de hace solo unos años, realmente diría que antes del 2020, me parecía que al menos la gente en general y genuinamente se estaban moviendo en la dirección correcta, que parecía haber un deseo genuino y voluntad de entrar en conversaciones como esta para poder entendernos. Y parecía haber una especie de unión, pero algo lo cambió a través de la pandemia, después del 2020, y es tan frustrante porque incluso iglesias como nuestra iglesia, en la que intencionalmente hemos trabajado durante años para construir una iglesia que se parezca al cielo, una iglesia realmente diversa, parece que gran parte del terreno que ganamos antes del 2020 lo perdimos. Y la gente tal vez en ambos lados hoy en día están comenzando a apartarse de sí mismas, regresando a sus propios rincones. ¿Tú estás viendo eso? ¿Estás tan frustrado como lo estoy yo? ¿Y por qué crees que la gente van rápido? No solo elige lados, sino que permanecen divididos a propósito. Sí, es bastante. Bueno, creo que fue el Dr. King, fue uno, pero hubieron varias personas que también hablaron sobre el tiempo más segregado es la hora durante la iglesia. Y yo diría que, aunque han hecho esfuerzos para tener una especie de multi o una iglesia que represente el área donde viven, si están en un área predominantemente blanca, por millas no se espera que tengan, ya saben, gente morena allí. No es de lo que estamos hablando, sino una iglesia que represente a su comunidad. Creo que es un objetivo saludable. Pero cuando observamos la separación residencial, a pesar de que hemos tenido la ley de vivienda justa y aunque se han promulgado tantas leyes para eliminar los convenios restrictivos, por ejemplo, en Estados Unidos en general todavía estamos tan separados como siempre. Como cuando el padre de tu amigo habló sobre beber de fuentes de agua separadas. Sabes, cuando miras a los mapas y quién vive dónde,
muchas de esas cosas no han cambiado en absoluto. Así que, y he escuchado personas decir que sentían que nos estaban volviendo a separar. Yo necesariamente no siento eso. Yo siento que solo estamos en un momento de una mayor conciencia de cuán profunda es y ha sido esta división. La paz es realmente frágil y la paz es muy engañosa porque lleva a las personas a creer que estos sentimientos profundamente arraigados ya no están realmente allí cuando lo están. Y entonces lo que sucedió en el 2020, ¿sabes? Con las marchas, cuántas otras personas, 500,000 de personas marcharon un día. Leí que el 6 de junio o algo así del 2020 fue un movimiento global después de lo que sucedió en Minneapolis. Pero creo que solo estamos viviendo más de lo que pasó ahí. Y a eso le agregas las elecciones y todo lo que tiene que ver con eso, ya seas republicano, demócrata o independiente. Ese no es mi punto. Mi punto es que estas elecciones fueron muy polémicas. En gran parte porque, ya saben, la cuarentena y por lo que sucedió en Minneapolis y lo demás. Pero fue un tiempo de quitar capas de la cebolla y quitarse las capas y que la gente, que esto de la raza, pudimos haber sentido que todo estaba un poco mejor, pero ahora estamos haciendo investigaciones en los departamentos de policías o investigaciones en los distritos escolares y ahora tenemos estas cosas llamadas teléfonos y tenemos estas grabaciones y estamos viendo la depravación del hombre sobre este tema. Y eso nos presenta una oportunidad. Por eso me alegro de que tú y tu iglesia estén haciendo esto y se están interesando en esto porque Satanás querría que el cuerpo de Cristo sea cobarde y se cierre y que no se involucre. Pero el poder de Cristo es que en Él somos uno, somos personas peculiares, somos sacerdocio, somos diferentes al mundo. Y por lo tanto, lo que sabía, hablamos de esto antes, donde estoy ahora no tengo expectativas de que América o que el mundo nunca entienda esto al 100%. A lo largo de la historia humana ha habido opresión de personas de todos los orígenes. Han habido diferentes tipos de esclavitud. La esclavitud estadounidense era diferente a la esclavitud debido a las deudas. Eran versiones diferentes, pero han habido casos como el de Jim Crow, ya sabes, en la historia humana. Mi esperanza es, y lo que creo que es la esperanza de Jesús, es que su iglesia sea diferente de lo que es el mundo. Y lo que más me ha frustrado a mí, pastor, es cómo la gente en la iglesia ha respondido. Ahí es donde las heridas son realmente profundas. Una cosa es cuando se trata con alguien que no profesa ser un creyente. Otra cosa es cuando las iglesias se dividen, cuando no parece haber ninguna empatía, donde la gente está llorando. Y no solo la gente, yo mismo, cuando vemos alguna filmación, y luego las personas que son creyentes dicen, eso no es normal, eso no sucede todos los días, y nosotros decimos, no, eso ha estado sucediendo. Y eso es lo que me frustra, lo que está sucediendo con respecto a este tema en la iglesia. Y ahí es donde debemos estar pidiendo en oración al Señor sabiduría y coraje, y que su espíritu realmente habite en los creyentes en todo este país. Porque mira, que nunca se diga, mira, la iglesia ha sido responsable de perpetuar gran parte de las separaciones y los males del racismo que Estados Unidos ha proporcionado, que Estados Unidos ha instituido, la iglesia ha estado detrás, siguiendo. Y aunque parezca para muchos pastores y líderes que las cosas son peores, presenta una gran oportunidad para que la iglesia cambie la narrativa de lo que era. No tenemos que ser de la misma manera que la iglesia fue en el pasado. Sí, somos responsables. Somos la consecuencia de lo que ha hecho la Iglesia Blanca. Tenemos la consecuencia de esas cosas. Pero no tiene que ser igual de aquí en adelante. Esa es la esperanza. Pero nuevamente creo que esa esperanza está fuera de nosotros, de nuestras capacidades. Tiene que ser porque un Dios de justicia nos impulsa a hacer esas cosas y vivir eso de una manera práctica en la tierra. ¿Qué podemos hacer mejor como iglesia?
Sabes, lo primero que hacemos, y lo vemos en las Escrituras, y estoy hablando desde mi perspectiva como un hombre moreno en América, y como un creyente. Número uno, tenemos que lamentarnos. Sé que has hablado de eso, pero tenemos que lamentarnos. Y en este contexto de 2022 realmente no entendemos demasiado sobre estos términos, pero si profundizan un poco en las Escrituras, verán cómo la lamentación fue parte de la historia de los hijos de Israel. Ves esta idea de empatía, ves esta idea de llorar con los que lloran y sufrir con los que sufren y alegrarse con los que se alegran. Ves esas cosas, lamentarse. También se ve que tenemos que aprender que hay un problema de ignorancia. Y eso es en todos nosotros. ¿Entiendes? No son solo los blancos, también son los morenos. Ninguno de nosotros sabe todo porque no nos han dicho muchas cosas. Se necesita energía para abrir un libro. ¿Sabes a lo que me refiero? Se necesita energía para ir y aprender sobre algo que en realidad no te compete, pero te informa. ¿Dónde estamos ahora mismo? Siempre digo que tenemos que amar y eso es verdad. Eso es verdad, tenemos que amar y amar es una decisión, no es un sentimiento o emoción. Amar a alguien significa que tú te pones en su lugar, significa que tomas la decisión de hacer lo que es mejor para ellos, incluso si puede lastimarte o hacerte sentir incómodo. Eso es amor. Tenemos que ser honestos en el lugar que estamos. Las cosas no están bien. Las cosas no están bien cuando se trata de razas en este país. Ahora la pregunta es si las deberían estar. Y eso me remota a lo que dijiste sobre tu amigo y mi padre y yo. Y las experiencias que he tenido y el hecho de que lo peor a lo que llamamos racismo en Estados Unidos, que era la esclavitud, no fue hace mucho tiempo. Pero también hay que darse cuenta, e incluso a finales de los 1970, en los libros de leyes, las cosas no eran iguales. Nací en 1980, no sé tú, pero incluso dentro de nuestras vidas, las cosas han apuntado hacia adelante y nos reconocemos como creyentes, reconocemos el progreso, pero también entendemos que hay trabajo por hacer. Buscamos el rostro de Dios en esto, tenemos que hacerlo. Sabes, una de las cosas que yo creo que es una razón detrás del por qué tantas personas no están dispuestas a tener conversaciones como estas. Creo que el miedo tiene mucho que ver con esto, ¿verdad? Tenemos miedo de poder decir algo incorrecto. No quiero ofenderte, tú no quieres ofenderme, ¿verdad? Nadie quiere ser llamado un racista. Pero también creo que hay un nivel de vergüenza, tal vez. La historia que compartiste de tus días de escuela primaria, esa es una realidad difícil de hablar. Esa tiene que ser una historia difícil de contar. Es una historia difícil para mí escuchar, ¿verdad? Porque hay una realidad allí que nos obliga a confrontar y entonces tú escribes en tu libro, estoy avergonzado, escribes en tu libro, tengo miedo. ¿Todavía estás avergonzado? ¿Y qué es lo que hoy te causa más temor? Creo que recordando el libro, estaba avergonzado por la forma en que las personas morenas, algunos de nosotros actuamos, que refuerza algunos de los estereotipos sobre nosotros. Eso puede avergonzarme. Es como, vamos, vos ya sabés cómo Estados Unidos piensa de nosotros. No le des municiones para decir más de lo mismo sobre ti. Eso es vergonzoso. Hablé de tener miedo porque no quiero que me detenga la policía más que nadie. Pero lo sé que, históricamente hablando, cuando la policía me detiene, puede haber más peligro debido a la parcialidad. No necesariamente de ese policía en particular, sino por la cultura, por el contexto de Estados Unidos, por todo lo que hemos estado hablando en esta conversación. Así que, sí, todavía tengo miedo. Sé que has oído hablar de la conversación
lo que los padres morenos tienen con sus hijos. Sobre si te detienen, mantén las manos aquí, di sí señor, no señor. Todo ese tipo de cosas no solo es porque queremos que nuestros hijos sean respetuosos, aunque lo queremos, sino para que regresen a casa. Y de nuevo, sabemos estadísticamente por estudios que cuando detienen a las personas morenas, los tratan con más dureza que a los contrapartes blancos. Sabemos que ese es el caso. Ahora es incómodo de decir, pero es lo que muestran los estudios. Y nosotros queremos que nuestros hijos sean así que sí, todavía tengo miedo. Y creo que todas estas cosas son nuestras razones para continuar con esta conversación y para entender. Tú mencionaste, sabes, que la gente blanca se avergüenza sobre algo que tal vez su abuelo o algo que ellos han dicho porque simplemente no saben. Y mi ánimo para ellos y mi ánimo para cualquier persona morena que conozcan con la que han hablado es que les permitan confesar o decir esas cosas que son tan vergonzosas sin condenar, pero eso solo viene a través de una relación. Eso solo viene a través de una relación. Eso solo viene a través de tú y yo entendiéndonos y preocupándonos el uno por el otro. Y abrir la puerta para que me digas, Benjamín, hombre, solo pensé que todos los morenos se quejaban todo el tiempo, yo no sabía. Y quizás me enoje contigo por un segundo, pero luego porque te amo y estás dispuesto a abrir los ojos y decirme eso y confiar en mí, entonces podemos tener una conversación sustantiva después de eso. Sabes, pienso en cómo debemos acercarnos a Dios. Nos acercamos a Él en humildad, ¿verdad? Primero nos humillamos ante el Señor y luego con un corazón arrepentido, un corazón que lamenta, un corazón arrepentido. Y lo que esperamos es gracia, lo que deseamos. Tal vez esa sea una mejor palabra. Lo que deseamos es gracia, deseamos perdón. Y si pudiéramos acercarnos de esa misma manera, primero con humildad y con un corazón de arrepentimiento, si hay algo en mi corazón que no se alinee con la palabra, la voluntad de Dios, si hay algo que yo pensé o dije o he hecho o no he hablado que te ha causado dolor, te ha dolido, que ha ofendido, que tal vez no ha ayudado a traer sanidad y reconciliación en la forma en que la iglesia debería hacerlo, te pido perdón y lo siento. Ayúdame a ver lo que no puedo ver, ayúdame a amarte y a apoyarte tal como yo esperaría que me dijeras exactamente lo mismo y que pudiéramos unirnos en humildad y con un corazón de arrepentimiento. Donde sea que no he estado a la altura, lo siento. Esperando entonces a cambio una gracia recíproca, comprensión, amor. Tú hablas sobre lo que está pasando en el mundo, en la cultura, y lo que me encanta de tu libro y tu enfoque sobre este tema es que tú traes conciencia de lo que está sucediendo afuera, pero siempre lo traes de vuelta a lo que está sucediendo aquí. Y tú dijiste en tu libro que tan a menudo tenemos nuestros ojos en lo incorrecto, que el problema con el racismo no siempre está ahí afuera, no siempre está en los extremos de la sociedad, que está justo aquí. ¿Podrías hablar sobre eso? Sí, bueno, el racismo es un problema de pecado. Sí. Y, ¿sabes? Cuando digo que el racismo es un problema de pecado y no un problema de piel, otra cosa que he aprendido en esos 8 años, lo que sea que ha pasado, 6 años, lo que sea desde ese punto, es que necesito explicar eso un poco más. El pecado es la raíz del problema de la embriaguez, la codicia, la raza, el racismo, del orgullo, de la lujuria. Todas esas cosas son pecados, solo que se manifiestan de diferentes maneras. Entonces el pecado es la raíz del problema. La humildad nos permite darnos cuenta de que todos hemos pecado. Pecamos de diferentes maneras. Tu pecado es diferente al mío, pero sigue siendo pecado. Entonces, cuando les enseñamos a nuestros hijos, y yo le digo a mis hijos, no te creas mejor que alguien por donde vives, por lo que haces, tus talentos, tu piel, lo que sea. Uno le dice esas cosas a nuestros hijos, pero todo está arraigado en la humildad de entender que todos hemos pecado. Y al pie de la cruz todo es igual, todos tenemos necesidad de la gracia y el perdón, y todos necesitamos arrepentirnos. Y entonces,
Eso es especialmente en el cuerpo. Debería eliminar cualquier idea de superioridad. Debería eliminar cualquier idea de inferioridad, porque nos damos cuenta de que todos hemos pecado. Nos damos cuenta de que delante de Dios, nuestro valor en Él no se basa realmente en nada de lo que hayamos hecho. Todos tenemos necesidades, todos somos vistos a través de la sangre de Cristo. Y eso nos da una perspectiva diferente. Y luego, cuando hablas de los puntos ciegos, todos tenemos puntos ciegos. Y creo que la oración humilde, cuando se trata de este tema, como tú dijiste, Señor, ¿dónde me he equivocado? ¿Dónde he dicho cosas o pensado cosas aquí que han sido prejuiciosas, que han demostrado favoritismo? Porque si miras las Escrituras, se condena el odio. No habla de racismo, habla de odio y favoritismo. ¿Dónde he favorecido a alguien porque se parecían a mí o pensé que eran mejores, tenían esto y esto y esto? ¿Dónde he hecho eso? ¿Cuándo he odiado a alguien? ¿Cuándo me he sentado en mi sala de estar y he visto algo en la televisión y en mi corazón o en mi cabeza o de mi boca he dicho algo sobre esas personas que vi que no debería haber dicho? Señor, abre mis ojos a esas cosas, y eso tiene que ser un proceso continuo, como cualquier otra cosa. ¿Sabes? A veces tomamos el tema de la raza y lo ponemos en el estante y decimos, bueno, así es como es, así es como él es, así es como crecieron. Y no, eso es pecado, como cualquier otra cosa. Y tiene que ser un proceso continuo de conciencia, no solo de autorreflexión, sino de ir delante de Dios en humildad y decir, Señor, ¿dónde están esas cosas aquí? ¿Dónde están esas cosas aquí? Porque esa es la raíz de esto. Una vez más, ya sabes, nuestra versión en los Estados Unidos tenía que ver con el color de la piel, y de eso se trataba. Entonces eso es una gran parte, pero la raíz del problema es no arrepentirse. Y por lo tanto es pecado no perdonado, y tenemos que tomarlo en serio. Sí, eso es muy bueno, y me encanta cómo acabas de decir que todos tenemos puntos ciegos, y una cosa que trato de enseñar a nuestra iglesia una y otra vez es que cuando somos salvos, no solo somos atraídos por Dios, también somos adoptados en la familia de Dios. Así que no solo soy salvo para tener una relación con el Señor, soy salvo para tener una relación con ambos, Dios y su familia. Y hay un versículo en Santiago capítulo 5, versículo 16, donde dice, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros, para que puedan ser sanados. No dice perdonados, nosotros vamos a Dios, pero cuando nosotros nos acercamos unos a otros en humildad y con el corazón de arrepentimiento donde me he equivocado, lo que ves en mí que yo no puedo ver, cuáles son los puntos ciegos de los que no soy consciente. Si puedo humildemente recibir eso de ti, si humildemente puedes recibir eso de mí como hermanos en Cristo, qué increíble oportunidad que tenemos de crecer juntos para llegar a ser más como Cristo juntos, que es el objetivo final. Me pregunto si podrías hacer esto, porque hay muchos aquí que podrían estar escuchando esta conversación y sentir, ya sabes, pero no soy yo el problema. Yo no tengo un problema con los morenos, los blancos, no soy racista, no tengo tendencias racistas. Este es un mensaje para otra persona. Puntos ciegos. ¿Por qué? Porque todos los tenemos, todos hemos caído, todos tenemos problemas de pecado, problemas de prejuicios y problemas de apreciación. Me pregunto si podrías guiarnos a un momento de oración, porque creo que el Espíritu Santo es muy bueno en revelar a cada uno de nosotros si hay algo en alguna parte de nosotros que podría estar fallando un poco. El Espíritu Santo es realmente bueno para crear conciencia sobre eso, así que me pregunto si podrías guiarnos en esa oración, tal vez en unas pocas palabras compartir el Evangelio. Hablamos de esto, pero pueden haber algunos aquí en nuestras
localidades físicas, mirando por televisión en línea. Estamos en casi 400 prisiones en este momento. Mientras hablamos sobre el perdón, la gracia, el amor de Dios, la misericordia de Dios, me imagino que hay muchos aquí que dirán, no sé si alguna vez he experimentado el perdón de Dios, la gracia de Dios. Y yo sí diría, si estás aquí hoy y están escuchando esto y dices, yo sé que necesito el perdón, sé que necesito encontrar la gracia de Dios. Quiero darles la oportunidad a los que están mirando a cruzar esa línea de fe y decir a Jesús, y Ben, me encantaría que nos guíes en un momento de oración y darle a la gente la oportunidad de decirle sí a Cristo. Definitivamente me encantaría y sabes, no podríamos terminar una conversación como esta. No podemos tener una conversación como esta sin hablar del Evangelio. Porque nuevamente el Evangelio es lo que le da la esperanza a la humanidad. Y cuando la Biblia dice en Gálatas que en Él no hay hombre ni mujer, no hay judío o gentil, esclavo o libre, en Él somos uno, eso significa que todas las cosas sobre nosotros, como seres humanos, no importan. Importa que yo sea un hombre moreno, importa que tú seas blanco, nuestros antecedentes importan. Esa es la belleza de todo esto. Esa es la belleza de cómo Dios hizo tener diferentes experiencias y puntos de vista, y venir de diferentes lugares y tener tradiciones y culturas y comidas y diferentes cosas. Esa es la belleza de la humanidad que Dios creó. Lo que quiere decir, sin embargo, es que en Él esas cosas, aunque son importantes, no toman preeminencia. Él tiene la habilidad a través de su sangre de cubrirnos. Dios ve dos tipos de personas al final del día. Los que creyeron en mi Hijo y los que no. Y entonces, si son parte de la familia de Dios, son parte de una familia, y si no lo son, son parte de otra familia. Y entonces, como dice la Biblia, si no han cruzado de muerte a vida, la oportunidad es ahora. Dios es un Dios santo. Lo que eso significa, no hablamos mucho de esa palabra, pero la santidad tiene que ver con el hecho de que Dios no puede y no estará cerca del pecado. La Biblia dice que Él creó al hombre y a la mujer y lo puso en el jardín y les dio la oportunidad de seguirlo, pero porque el pecado entró al mundo, porque Adán y Eva comieron del fruto porque fueron desobedientes, el pecado entró en el mundo. Y todos hemos pecado porque todos somos descendientes de aquel hombre y esa mujer. Estamos separados de un Dios santo. No solo por las cosas que hemos hecho intencionalmente, sino porque saliste del vientre en pecado. Eso nos condena a muerte, nos condena a estar eternamente separados de Dios. La Biblia dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, pero también dice que el regalo de Dios es la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ahora, donde quiera que estén, si nunca han puesto su fe y confianza en Jesucristo, tengan por seguro de que Dios demostró su amor por nosotros y que mientras éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es muy simple a través de su fe, y lo que quiero decir con fe es creer que Cristo bajó y vivió en la tierra, y siendo el sacrificio perfecto, siendo completamente Dios y siendo completamente hombre, Él pagando la pena de muerte por ustedes que no pudieron pagar, teniendo fe de que eso es suficiente, el pago del precio de un Dios justo. Hablamos mucho de justicia. Dios exige justicia. Pero la justicia la pagó su Hijo. Entonces la pena de tu pecado ha sido pagada por Jesús. Y por poner tu fe en Él, eso será acreditado a tu cuenta. Y entonces en el día del juicio, y no solo en el día del juicio, sino que la Biblia dice que la vida eterna comienza en el momento que ponen su fe en Él. La vida eterna es conocer a Dios, es conocer a Jesús, quién Él es. Como creyentes estamos en la vida eterna en este momento. Y cuando dejemos esta tierra, pasaremos a la vida eterna, la eternidad, con el Dios que nos hizo y con el Dios que nos ama. Así que voy a orar ahora mismo, y no hay palabras mágicas en la oración. No tienen que repetir después de mí, diré algunas palabras. Pero en realidad es un problema del corazón. Hablamos mucho hoy de problemas del corazón. Hemos hablado sobre mirar adentro y decir, ¿dónde está mi corazón? Pueden haber crecido en la iglesia, pueden haber estado en esta iglesia toda su vida. Pueden haber crecido en una familia que conocía acerca de Dios. Pueden haber estado en la iglesia como yo, ya saben, 3 días, 3 veces al día, los domingos, los miércoles y todo ese tipo de cosas.
pueden hacer grandes cosas, pueden dar a los pobres, pueden hacer todas esas cosas. La Biblia dice que lo único que los hace estar bien con Él es la sangre de su Hijo. Así que mientras oramos, si este es el momento para ustedes, por favor tomen un momento, confiesen sus pecados. La Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la Biblia dice que pasarán de muerte a vida. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por cada hombre, mujer y niño que puedan estar viendo. Señor, te agradecemos que nos amaste tanto que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Señor, te agradecemos que saciaste tu santidad a través de tu Hijo, que no nos dejaste en nuestro pecado, Dios, sino que a través de tu gracia, tu misericordia, tu amor por nosotros, proveíste un camino para que estemos bien contigo. La palabra dice que tanto amaste al mundo, que enviaste a tu Hijo unigénito para que todo, el que cree en Él no perezca sino tenga vida eterna. También dices, Dios, que ya estamos en nuestro pecado. Nacimos en Él. Así que, Señor, oro por el hombre, la mujer o el niño que sabe que necesita salvación. Señor, oro para que tu Espíritu toque su corazón. Oro para que vengan a ti, de alguna forma u otra, Dios. Señor, soy un pecador, estoy separado de ti, Señor. Necesito la salvación y solo puede venir a través de tu Hijo. Señor, oro para que a través del arrepentimiento se alejen del camino en el que están. Señor, se alejen del pecado en el que están, se alejen de sus propios deseos, no por su propio poder, Señor, sino porque tú le das el poder para hacerlo. Dios, oro para que se vuelvan y se arrepientan y pongan su fe en la obra terminada de Jesucristo en la cruz y digan que eso es suficiente para estar bien contigo. Señor, hoy es el día de salvación. Señor, oro y te doy gracias, Dios, por los que han venido ante ti en este momento. Y por eso su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Están entrando en la vida eterna y estás celebrando, Dios, y nosotros también. Te agradezco la oportunidad, Señor, porque no sabemos cuándo vendrá la próxima. No tenemos garantizado nada, no tenemos garantizado el mañana, el día siguiente. El tiempo es ahora para la salvación. Y Señor, yo también quiero orar específicamente por esta iglesia. Señor, te pido que mientras hablamos sobre el tema de la raza en los Estados Unidos, puede ser muy incómodo para todos. Señor, todos podemos recordar cosas que hemos dicho, cosas que hemos hecho, momentos en que nuestros padres o abuelos han dicho algo para acusarlos sobre ese tema. Señor, oro para que le des a la iglesia valor, le des sabiduría a la iglesia, le des poder a esta iglesia. Señor, para que sean honestos sobre dónde están parados. Señor, enséñales, desde los líderes hacia el pueblo, la mejor manera de comportarse. El Evangelio es preeminente, el Evangelio es la buena noticia, el Evangelio y tu palabra durarán para siempre, pero el Evangelio nos instruye a ser ministros de reconciliación, ministros de justicia. El Evangelio nos desafía a mostrar nuestra salvación en cómo tratamos a las personas. No podemos, Dios, ser un representante tuyo sin amar a nuestro prójimo. Señor, no podemos simplemente llamarnos creyentes, seguidores y cristianos y no ser conscientes y no interesarnos en la difícil situación de los demás. Señor, danos un sentir de humildad. Señor, danos un sentir de arrepentimiento donde necesitamos y perdón donde necesitamos. Señor, oro para que uses esta comunidad de creyentes en tiempos que pueden ser muy difíciles, con tantas ideologías y afiliaciones políticas y tantas cosas más, que busca tratar de separarnos. Señor, oro para que este grupo de creyentes sea una luz no solo en Columbus, Ohio, sino en cualquier parte del mundo. Te agradezco por el liderazgo. Señor, oro para que bendigas nuevamente esta iglesia y te agradecemos que nuestras caídas, nuestros pecados, Señor, no nos alejen de ti, sino que nos acerquen más, porque solo tú eres perfecto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Benjamín, gracias. Espero que todos lean tu libro, Debajo de nuestra piel. Pueden comprarlo donde sea que venden libros.
Lanzaste un documental el año pasado llamado Corazones Divididos en América. No tenemos tiempo para entrar en eso, pero los animo a que puedan verlos. Corazones Divididos en América está en Amazon Prime. Es un documental absolutamente increíble. Tu esposa Kristen y tú comenzaron una fundación llamada Uno Más, y es una organización sin fines de lucro que busca difundir el amor y la esperanza de Jesús a quienes más lo necesitan, a través de la provisión de recursos, satisfacer necesidades, oportunidades de educación. Me encanta lo que estás haciendo allí, y creo que una de las mejores maneras de decir gracias con nuestra iglesia por lo que acabas de invertir en nosotros es que apoyemos tu organización Uno Más. Y lo que nos gustaría hacer es una donación de $10,000 a tu organización sin fines de lucro. Gracias. Iglesia, espero que estén contentos de haber venido a la iglesia hoy. Estamos muy agradecidos por ti, Gracias. Benjamín. Espero que el Señor siga bendiciéndote, a tu familia. Eres una voz muy necesaria en el mundo hoy. Por eso oro para que el Señor continúe expandiendo tu plataforma, brinde más oportunidades que nunca, para que compartas el amor y la esperanza de Cristo. Gracias. Gracias. En nombre de mi esposa y nuestra fundación le decimos gracias, pero también gracias por lo que están haciendo, no solo con esta serie, sino también por el coraje que tienen al abordar este tema tan importante. Muchos pastores no hablan de este problema porque es cultural y no lo necesitamos, no. Necesitamos hablar sobre esto porque nosotros como creyentes tenemos las respuestas a la prueba. Sería irresponsable que la iglesia no se involucre en cuestiones culturales, no dejarse arrastrar por ellos, pero es irresponsable que nosotros no nos involucremos desde una perspectiva bíblica, porque la gente está sufriendo. Así que aprecio que estén haciendo esto. Gracias. Gracias. Gracias.